Hola, muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que estén viendo este video. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Escuela de Palo Alto y los axiomas de la comunicación. La Escuela de Palo Alto o Colegio Invisible surge en California allá por los años 60 de la mano de un grupo de psicólogos, sociólogos y antropólogos, entre los que se destacan Bateson, Jackson y Paul Václavic, entre otros, que plantean su disconformidad con el modelo vigente en aquel entonces, que era el de la transmisión de la información de Shannon y Weaver, por considerarlo demasiado rígido al tiempo que centraba todo su foco en las funciones de la comunicación. Por su parte, estos teóricos y profesionales sostenían que hay otras variables a tener en cuenta en el proceso de la comunicación, ya que, como acabo de decir, se trata no de un modelo rígido, sino de un proceso dinámico, donde interactúan uno, dos o varios actores en la comunicación. Donde actúan variables psicológicas y variables sociales en el proceso de la comunicación. Por eso surge la idea de postular unos axiomas de la comunicación, que son 5, los desarrolla Paul Václavic, que dan una idea acabada de lo que es la comunicación humana y de las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de analizarla o producir una comunicación. Así que, amigos, amigas, ahora vamos a ver de qué se trata los axiomas de la comunicación. Bueno, vamos a ver los axiomas de la comunicación. En primer lugar, vamos a hablar del axioma 1. Es imposible no comunicarse. Todo fenómeno humano, relacionado con la comunicación, implica una, dos o más personas. Inclusive cuando estamos solos hablamos de la comunicación intrapersonal. Aunque estemos en silencio, estamos pensando y nos estamos comunicando con nosotros mismos. Nos hablamos a nosotros mismos. En cuanto a la comunicación interpersonal, es imposible no comunicarse, porque no necesariamente tiene que haber una comunicación verbal entre dos personas, una persona que le dice a otra algo y que esa otra persona, es decir, el receptor, responda. Porque un silencio es una forma de comunicación. Un silencio tiene que ver con una manera de decirle algo al otro, guardando un silencio, no contestando, con indiferencia o involuntariamente está comunicando algo. Por lo tanto, es imposible no comunicarse. Vamos al axioma 2. Toda comunicación tiene contenido. Es decir, toda comunicación tiene dos aspectos, un aspecto de contenido y un aspecto de relación, de manera tal que el segundo clasifica al primero. Es por tanto una metacomunicación. Vamos a un ejemplo. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido, es decir, lo que se va a decir. Tiene que ver con los contenidos literales de esa comunicación, sin ningún tipo de doble sentido, con un sentido literal. Ahora bien, el segundo aspecto, que es el de la relación, es el que va a determinar al primero. Por eso se llama es una metacomunicación, porque tiene que ver con la intencionalidad. Es decir, con los mensajes o con las comunicaciones accesorias a ese contenido literal. Es decir, la comunicación no verbal, los silencios, las caras, los gestos, el tono, ¿sí? El contexto en que se dice algo también va a determinar esa relación, esa metacomunicación respecto del contenido. Por eso decimos que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación. Vamos al axioma número 3. La comunicación es puntuada. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de esa comunicación, es decir, de la puntuación y de las pausas que se generan entre los socios. ¿Qué significa? Entre las partes de la comunicación, entre emisor y receptor. Esta puntuación tiene que ver
también con la intencionalidad y de manera consciente o inconsciente va a producir efectos. En otras palabras, y lo voy a citar a Václavic leyendo lo que dice, sugiere que lo bueno o lo malo de una relación depende de cómo las partes implicadas descifran las intenciones, las acciones o la forma de comunicarse de la otra. Por ejemplo, si yo me dirijo a una persona, ¿sí?, y la maltrato, le hablo mal, con desdén, yo con mi actitud no verbal le estoy demostrando al otro, le estoy comunicando algo, aunque no se lo diga, aunque haya una contradicción en lo que digo y en lo que transmito. Son dos comunicaciones que van en paralelo. Acá se relaciona con el axioma 2, pero la puntuación tiene que ver con que esa otra persona que recibe mi desdén, aunque el mensaje que yo le diga es otro, luego, en una siguiente comunicación que tenga, esa persona va a estar con la guardia alta y me va a contestar o agresivamente o distante. Ahí tiene que ver la puntuación de la comunicación. El mensaje verbal y no verbal van a complementarse y pueden ir de la mano o pueden ser contradictorios, pero el receptor va a tomar una conducta en consecuencia. Por eso hablamos que la comunicación es puntuada. Va a determinar la forma de comunicarse de un actor y del otro en función de los puntos y la naturaleza que yo le otorgue a ese mensaje, tanto en comunicación verbal como no verbal. Vamos al axioma 4. La comunicación implica modalidades digitales y analógicas y todo está relacionado. La comunicación digital es aquella comunicación de aquella persona que dice las cosas y significan lo que realmente, el mensaje literal de la comunicación. El contenido va a ser literal, ¿sí? Tiene que ver con las comunicaciones escritas también, con las comunicaciones formales, donde el mensaje es literal. Por eso hablamos de comunicación digital. Václavic, por su parte, pone la contracara, que es la comunicación analógica, y tiene que ver con el axioma 2, con el aspecto relacional que determina, que actúa como metamensaje o metacomunicación de la primera. La comunicación analógica tiene que ver con todos esos aspectos, como ya dijimos, no verbales, que van a afectar el significado o la decodificación de esa comunicación. Es decir, el contenido literal, el contenido digital va a ser modificado y afectado significativamente por el aspecto analógico, por la relación que se establece entre estas dos formas de comunicar, que van de la mano o pueden ser contradictorias, como ya dijimos. Por eso, estos axiomas dan una respuesta o una aproximación metodológica a lo que hasta ese entonces no se consideraba en su totalidad o no se le daba la debida importancia, que era a esos aspectos no verbales que afectan a toda comunicación. Por eso se centraban en la teoría de la información y en el modelo de Shannon y Weaver como algo estático. También lo podemos ver a partir del modelo del lingüista ruso, radicado en Estados Unidos, Roman Jakobson, y sus funciones de la comunicación, ¿sí? Donde hace hincapié en la función conativa, referencial. Es decir, no tenía en cuenta otros aspectos tal vez más intangibles, pero presentes, como es la comunicación no verbal y aspectos psicológicos de los actores participantes. Por último, vamos a ver el axioma 5, que es la comunicación. La comunicación puede ser simétrica o complementaria. Y acá tiene que ver con el tipo de relación que hay entre los actores participantes. Si los actores participantes tienen una relación de simetría, es decir, una relación equivalente de poder, la comunicación se va a dar en torno a una paridad. Es decir, la comunicación se va a dar entre iguales.
Ahora bien, como dice Václavic, y lo voy a citar, si la relación simétrica se va de las manos, ambas partes pueden acabar atacándose mutuamente en una lucha de poder. Por otra parte, la comunicación complementaria tiene que ver donde las relaciones o las paridades de poder son distintas. Es la relación que hay entre un padre y un hijo, entre un jefe y un empleado, entre un líder y su seguidor, ¿sí? Acá es una relación complementaria. Por lo tanto, la comunicación va a ser afectada en consecuencia. Ahora bien, volviendo a Václavic y leyéndolo, si la relación de poder es desigual, como dijimos, y se va de las manos, la disparidad aumentará con el tiempo. Los poderosos, es decir, la parte del actor de comunicación más poderoso se vuelve tirano y el sumiso va a ver aún más limitadas sus oportunidades de participación. Acá vemos algo medular y estos axiomas de la comunicación son el puntapié o el eje de análisis de las comunicaciones, no solamente humanas, sino de las comunicaciones mediadas, ¿sí? Es decir, las comunicaciones mediatizadas, como es la comunicación política, como es las comunicaciones de masas. Así que, queridos amigos, espero haber sido sintético en esta temática realmente muy apasionante que es la comunicación, y hoy vimos los axiomas de la comunicación, que es un paso más en la comprensión de este fenómeno tan rico como es la interrelación entre las personas y las relaciones a escala social. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.